Buenos días, buenas tardes, buenas noches a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos a VRT Español, donde juntos vemos y leemos la Biblia en cada video, ¿verdad? Entonces, mira, hoy es un día súper especial. ¿Sabes qué está pasando? Vamos a comenzar otro libro nuevo. Estamos leyendo tantos libros de la Biblia. Mira, ya leímos todo esto de la Biblia. Todo esto. Ahora estamos aquí. Hoy vamos a comenzar a leer Reyes, el primer libro de Reyes. Hay dos libros en Reyes. Y mira, el primer libro de Reyes se habla, comienza a ver todo del fin de David y comienza a hablar de Salomón y después de todos los reyes después de Salomón y lo que pasa. Y después en el segundo de Reyes también continúa con los diferentes reyes y todos los diferentes reyes que tuvo Israel. Más tarde vamos a ver que a un punto hubo que el pueblo de Israel o la nación de Israel se dividió en dos. Uno era Judá y lo otro eran los 10 otras tribus que se llamaban de Israel. Entonces había como dos reinos y había dos reyes. Entonces comienza a decir este era el rey de este era el rey de este era el rey de este. Vamos a ver todo eso porque está todo documentado aquí. Pero hoy comenzamos en primer libro de los reyes y vamos a leer el capítulo 1, 2 y 3, ¿ok? Este de aquí nos da bastantes detallecitos de lo que pasó y cómo pasó en la vida de David y después Salomón, etc. ¿Estás listo? ¿Vamos a leer? Ok, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias porque, mira qué lindo que vamos a leer juntos otro libro. Dale una bendición enorme a todas las personas que están escuchando este video ahorita, por estar aquí, por querer escuchar más y conocerte a ti más. Porque cada vez que leemos esta Biblia, nosotros te conocemos a ti más y abrimos nuestro corazón más a ti. Te damos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces el primero libro de Reyes. Esto es de los últimos años de David, así vamos a comenzar. Cuando el rey David era anciano, de avanzada edad, lo cubrían de ropa, pero no entraba el calor. Por tanto, sus siervos le dijeron: busquen para mi señor el rey una doncella, para que atienda al Señor, lo cuide y duerma a su lado y lo abrigue. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció. Significa que él no era íntimo, no tenía relaciones sexuales con ella, ¿no? Era solo, ella le servía a él y todo, pero nunca la conoció. Versículo 5. Adonías intenta usurpar el trono. Mira lo que pasa ahora. Por ese tiempo, Adonías, hijo de Haggit, que se levantó diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y gente de a caballo, y 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le reprendió ni le dijo: ¿por qué haces así? Era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces era uno de sus hijos. Y David no le reprimía. Entonces él hacía lo que quería. Versículo 7. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. ¿Te recuerdas de Joab? Joab era siempre bien leal a David, pero ahora él se dio acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Adonías mató ovejas, vacas y animales engordandos junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a
todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, para una fiesta enorme. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón: ¿has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Versículo 13. Ve, entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y cuando tú estés aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y confirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, que era muy anciano, y Abisag, sunamita, lo atendía. Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios que tu hijo Salomón reinará después de ti, y él se sentará en tu trono. Y ahora Adonías se hace pasar por rey, y tú, mi señor y rey, no lo sabías. Ha matado bueyes, animales engordados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Sin embargo, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declaren quién se ha de sentar en el trono después de ti. De otra manera, cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tendidos por culpables. Versículo 22. Y mientras ella estaba aún hablando con el rey, vino el profeta Natán. Avisaron al rey: ha venido el profeta Natán. Cuando él entró, se postró ante el rey, inclinado su rostro, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes engordados y muchas ovejas. Ha convidado a los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y están comiendo y bebiendo con él, y han dicho: ¡viva el rey de Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaida, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Ha sido esto ordenado por mi rey el Señor? Sin haber declarado a tu siervo quien se había de sentar en el trono de mi señor después de ti. Entonces el rey David respondió: llamad a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se paró ante él. Y él le juró: vive el Señor, que me ha redimido de toda la angustia, que como te he jurado por el Señor, el Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar, así lo haré hoy. Entonces Betsabé inclinó su rostro ante el rey y haciendo reverencia dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaida. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced subir a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta de Natán lo ungirán por rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, diciendo: viva el rey Salomón. Después vosotros iréis detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar, porque a él lo he designado para que sea príncipe sobre Israel y Judá. Versículo 36. Entonces Benaía, hijo de Joaida, respondió al rey: amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey.
De la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, esté con Salomón. Y engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite de santuario, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Después el pueblo subió en pos de él y la gente cantaba con flautas y hacía grandes alegrías. Parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Versículo 41. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando habían acabado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Y mientras él aún hablaba, entró Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey envió con el sacerdote Sadoc al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y peleteos que lo hicieron subir en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron en Gihón por rey. De allá han subido con gran alegría y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que estás escuchando o que habéis oído. 46. Además, Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor, al rey David, y le dijeron: Dios engrandezca el nombre de Salomón más que tu nombre, y engrandezca su trono más que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Y también el rey dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me concede ver a un hijo mío sentarse en mi trono. Ellos entonces se estremecieron. Les dio miedo. Todos los convidados que estaban con Adonías se levantaron y cada uno se fue por su camino. Todos se fueron y lo dejaron a Adonías. Pero Adonías, temiendo a Salomón, se levantó, fue y asió los cuernos del altar. Entonces avisaron a Salomón: Adonías teme al rey Salomón, pues está asido de los cuernos de altar y dice: júreme hoy el rey Salomón que no matará a su siervo. Y Salomón dijo: si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. Y el rey Salomón envió a traerlo del altar. Él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Capítulo 2. David alienta a Salomón. Cuando se acercaron los días de la muerte de David, ordenó a su hijo Salomón: yo sigo el camino de la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios. Mira cómo él le decía, ¿no? Andando en sus caminos, observando sus normas y mandamientos, sus derechos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hagas y emprendas, para que el Señor confirme la palabra que me habló diciendo: sí, siempre es sí, ¿ok? Si tus hijos guardan mi camino y andan ante mí con fidelidad, de todo corazón y con toda alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Pero todo era a cabo de sí, ellos hacen eso, ¿no? Versículo 5.
Tú ya sabes lo que has hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él los mató, derramó su sangre en tiempo de paz, como que si fuera una batalla, y con esa sangre manchó su cinturón y las sandalias de sus pies. Entonces le está diciendo a Salomón, mira, Joab, él mató a 2 personas cuando ni siquiera estábamos peleando. ¿Okay? Versículo 6. Tú pues haz conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al sepulcro en paz. Pero a los hijos de Galadita Barzilai harás misericordia, que sean convidados a tu mesa, porque ellos vinieron a mí cuando yo iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, que me maldijo con una fuerte maldición el día que yo iba a Mahanaim, pero descendió a recibirme a Jordán y yo le juré por el Señor, no te mataré, pero ahora no lo absolverás. Qué sabio eres y sabes qué hacer con él. Harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Entonces él dijo, yo le dije a él que yo no le iba a matar, pero tú cuida de él. Llévale a la sepultura, porque él no es leal. Versículo 10. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahora, Adonías ejecutado. Entonces Adonías, hijo de Agüit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida en son de paz? Y él respondió, sí, en son de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella respondió, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío. Mira, ya comenzó malo. Tú sabes que el reino era mío, y todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Pero el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Ahora te hago un pedido y espero que no me rechaces. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por esposa, la que dormía con David. Versículo 18. Betsabé dijo, bien, hablaré por ti al rey. Ya no entendió lo que él estaba haciendo. Y Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Y mandó poner una silla para su madre, que se sentó a su diestra. Ella le dijo, un pequeño pedido pretendo de ti, no me lo niegues. Y el rey le respondió, pide, madre mía, que no te lo negaré. Y ella dijo, dese Abisag sunamita por esposa a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué me pides Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor, que el Señor me castigue si al pedir eso no ha atentado Adonías contra su propia vida. Y ahora vive el Señor que me ha confirmado, me ha puesto sobre el trono de David mi padre y me ha hecho casa, como había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Entonces, ¿por qué? Porque Adonías estaba queriendo ver de una manera de entrar, de ser rey de nuevo, porque estaba pensando que él debería ser el rey del país, porque él era el hermano mayor y ya tenía antes, ¿entiendes? Entonces él no era leal y no iba a ser leal a Salomón. Pero la mamá no había notado eso.
Entonces por eso él dijo, yo ya sé lo que está haciendo Adonías. No, eso de ahí fue una confirmación que él tiene que morir. Entonces se lo mató. Versículo 26. Despide el sacerdote Abiatar. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, que tú eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor ante David mi padre. Además, has sido afligido en todas las cosas en que él fue afligido. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdote del Señor, y se cumplió la palabra del Señor sobre la casa de Elí en Silo. Wow, ¿ves? Porque le decía que tus descendientes no van a poder servir delante de mí. Y entonces cuando Salomón le votó a Abiatar, que era el sacerdote que se fue con su hermano Adonías, entonces él le sacó y le puso en otro lugar. Versículo 28. La noticia llegó hasta Joab, porque también Joab había adherido a Adonías, si bien no había adherido a Absalón. Y Joab huyó al santuario del Señor y asió los cuernos del altar. Me agarró un poquito de agua. Entonces él se escapó, ¿no? Se escapó porque él sabía que entonces iba a venir contra él también. Y asió los cuernos del altar. Versículo 29. Avisaron a Salomón que Joab había huido al santuario del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón dijo a Benaía, hijo de Joiada, ve y arremete contra él. Entró Benaía en el santuario del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él respondió, no, sino que aquí moriré. Benaía volvió con esa respuesta de Joab al rey. Y el rey dijo, haz como él dijo, mátalo y entiérralo. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. El Señor volverá su sangre sobre su cabeza, porque él mató a espada a 2 varones más justos y mejores que él, sin que mi padre David supiera nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes para siempre. Pero sobre David, su casa y su trono haya perpetuamente paz de parte del Señor. Versículo 34. Entonces Benaía, hijo de Judá, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. El rey nombró en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército y puso a Sadoc por sacerdote en lugar de Abiatar. Está limpiando casa. Todos los que le habían traicionado a su papá, pum, 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 él está cuidando de cada uno por uno. Ahora, Simeí es ejecutado. Versículo 36. Después el rey llamó a Simeí y le dijo, edifícate casa en Jerusalén, mora ahí y no salgas de allá ni una parte ni a la otra. Sabe de cierto que el día que salgas y pases el torrente Cedrón, morirás y su sangre será sobre tu cabeza. Le dijo bien. Simeí dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y Simeí habitó en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís y le avisaron, tus siervos están en Gat. Entonces Simeí enalbardó su asno y fue a Gat, a Aquís en busca de sus siervos y los trajo de Gat. Enseguida contaron a Salomón que Simeí había ido hasta Gat y había vuelto. Entonces el rey llamó a Simeí y le dijo, ¿no te conjuré por el Señor? El día que salgas y vayas a alguna parte, ¿de cierto has de morir? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. Versículo 23.
¿Por qué no guardaste el juramento del Señor y la orden que te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el daño que cometiste contra mi padre David. El Señor lo ha vuelto sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente ante el Señor. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, quien lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Así él cuidó, boom, todos los que eran traicioneros contra su papá, y estableció su reino de esa manera. Capítulo 3. Salomón y la hija de Faraón. Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, porque tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla en torno a Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos porque aún no había casa edificada al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los altos. El rey iba a Gabaón, porque ese era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos ofrecía a Salomón sobre ese altar. Una noche en Gabaón, el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo: pide lo que quieras que te dé. Y Salomón respondió: tú tuviste gran amor a tu siervo David mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón, justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede este día. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Mira qué humildad, ¿ah? Versículo 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo grande que no puede contarse ni numerarse por su multitud. Así, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, qué humildad el decir: mira, yo no sé lo que estoy haciendo. Yo soy joven. Entonces, si tú eres joven, no te preocupes. Es bueno, hay que decir a Dios: yo no sé. Guíame, dame sabiduría, era lo que le estaba pidiendo, ¿no? Dame sabiduría para que yo pueda entender cosas que como soy tan joven no puedo. Pero si no eres tan joven también, como yo también soy ya madura, uno también siempre necesita todos los días de pedir a Dios: ayúdanos, dame sabiduría para saber lo que hacer y lo que no hacer. Versículo 10. Y agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría. Y Dios le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber oír y gobernar, cumplo tu pedido. Número 1. Boom. Tú vas a tener sabiduría, no te preocupes. Y te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro antes de ti, ni lo habrá después. Wow. Versículo 13. Y también te doy lo que no pediste, riqueza y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y así andas en mis caminos. Y si andas en mis caminos, otro sí. Y si andas en mis caminos y guardas mis normas y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, prolongaré tu vida. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y sirvió un banquete a todos sus siervos. Era un sueño lindo, ¿verdad? Versículo 16. Ahora, sabio juicio de Salomón.
Por ese tiempo se presentaron ante el rey 2 mujeres rameras. Una de ellas dijo: Señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma casa. Yo tuve un hijo cuando estaba con ella en la casa, y al tercer día después que yo di a luz, ella también tuvo un hijo. Y vivíamos juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2. Una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a la medianoche, tomó mi hijo y se juntó a mí, mientras tu sierva dormía, y lo puso a su lado, y puso a mi lado a su hijo muerto. Cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, lo encontré muerto, pero al observarlo por la mañana vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban ante el rey. Versículo 23. Y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que muere. La otra dice: no, el tuyo es el que muere y mi hijo es el que vive. Y agregó el rey: traedme una espada. Y le trajeron una espada. Enseguida el rey ordenó: partid por medio al niño vivo y da la mitad a cada una. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo se le conmovieron las extrañas y dijo: ay, Señor mío, dadle a ella el niño vivo y no lo matéis. Pero la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Todo Israel oyó ese juicio y respetaron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué increíble manera de comenzar su reino, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuál es la parte que te impactó más de todas estas historias de Salomón? A mí me gusta como que él no se olvidó lo que su papá David le había dicho. Mira, cuídate de este hombre, cuidado con este, cuidado con este. Cuando te da un tiempo, tú tienes que cuidar de ese negocio, porque ellos no son leales. Y después él, cuidó de todos ellos. Y así acertó su reino. Vamos a leer Salmos 97. Alegría para los rectos. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad lo rodean, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego va delante de él que abraza en derredor a sus enemigos. Sus relámpagos alumbran en el mundo, la tierra ve y se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor, Dios de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes, los que se glorian en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Sión oye y se alegra, y las hijas de Judá, Señor, se gozan por tus juicios. Porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor, alabad su santo nombre. Qué lindo, ¿verdad? Alegraos justos en el Señor, alabad su santo nombre. Me gusta que dice: porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, que amáis, muy exaltado sobre todos los dioses. Qué increíble, ¿verdad? Me gusta muchísimo cómo es. Bueno, ya otra lectura linda que ya terminamos. Vamos a continuar en el próximo video aprendiendo más y más acerca de Salomón y lo que pasa en su reino, ¿ok? Vamos a orar.
Querido Dios, muchas gracias por este lindo momento aquí que podemos leer un poquito más de tu Biblia, de aprender acerca de David, lo que hizo en sus últimos días, lo que dijo a Salomón y cómo Salomón le escuchó a su papá. Que nosotros también escuchemos a ti, querido Dios, de la manera que él escuchó a su padre y de la manera que él te pidió por sabiduría, que nosotros también te pidamos por sabiduría todos los días, porque sabiduría siempre nos va a llevar cerca a ti y queremos nosotros estar siempre conectados contigo. Te amamos de todo corazón y lo pido eso y oro eso todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces en el próximo video cuando continuaremos con la historia de Salomón para ver lo que pasa. Ok, que tenga un buen día o noche y que Dios te bendiga.